Bien, en este caso, bien, vamos con los principios de instalaciones eléctricas, pero en este caso, como les mencionaba la semana pasada o al inicio, estamos hablando de circuitos eléctricos. Aquí nos interesan las unidades y algunas unidades que nos interesa es la unidad de corriente, la de voltaje, la luminosidad, los prefijos, porque se utilizan en algunos circuitos eléctricos, mili, que es miliamperio, que es 1 por 10 a la menos 3 amperios, micro, que es 1 por 10 a la menos 6, que es lo que más se utiliza, y los prefijos de procesamiento de ¿cómo se llama? Las capacidades de almacenamiento, kilo, mega, giga, terra, que es lo que más se utiliza actualmente. Bien, los conceptos de carga, corriente, tensión o voltaje o diferencia de potencia. Nosotros pensamos tensión o voltaje, lo más recomendable, y potencia. Bien, en cuanto a eso, es importante el flujo de carga porque de alguna manera la carga en movimiento representa la corriente. Pero la carga negativa es lo que más nos interesa. En ese caso, esa carga negativa es 1.6 por 10 a la menos 19. Para determinar el flujo, la corriente, entonces, en este caso, la corriente está determinada por ese flujo de electrones en una sección transversal en un tiempo específico, en un segundo. Pero obviamente, al contar eso, se va contando cuántos electrones pasan por ahí y obviamente la cantidad de electrones, la unidad de cómo se llama, estado en coulomb. Y obviamente la carga es un coulomb por segundo, es la corriente. Entonces, obviamente la corriente, la idea de transferencia de carga o carga de movimiento es de vital importancia cuando estudiamos los circuitos eléctricos. Tal proceso constituye la base del sistema de comunicación como la radio, la televisión y la telemetría, internet, etcétera, etcétera. Todos los medios de comunicación, pero acuérdense, la parte más importante es esa transferencia de energía o transferencia de carga. En este caso, como es energía eléctrica, nosotros nos interesa tanto la conversión que se hace en los sistemas, en el caso para poder transmitir información, ya sea internet, ya sea telecomunicaciones o televisión, entonces toda la información se traduce en voltajes o corrientes, de alguna manera que eso es lo que se transmite en los sistemas de comunicación. En ese caso, lo vamos a hacer por radio, ¿cómo se llama? Por fibra óptica, que son los medios que se utilizan. Obviamente, al traducir, entonces, obviamente se paquetiza o se envía la información por un medio de transmisión y obviamente al otro lado se hace la conversión para que usted pueda ver entonces la voz, los datos o la imagen que se requiere. Ha mejorado la tecnología de tal manera que ya se puede la voz, por ejemplo, por internet. Antes había un pequeño delay o retraso, pero ahora los retrasos son relativamente mínimos o ninguno, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Cada vez se requiere de esos medios de transmisión de alguna manera para que nosotros podamos tener acceso a toda esa información. Por lo tanto, de alguna manera, al hacer eso, los distintos medios de comunicación han mejorado, sobre todo ahora estamos hablando de fibra óptica, incluso en nuestro país no ha llegado, ya estamos cerca, estamos hablando de que en Japón hace 20, 30 años, 20 años más o menos, no, estamos hablando de veintitantos años, sí, 20 exactamente, que yo tuve la oportunidad de ir a Japón, entonces teníamos, ya había fibra óptica hacia el edificio y estaban con fibra óptica al abonado. Hasta ahorita, más o menos, ya se puede tener en algunos casos acceso a la fibra óptica del abonado en nuestro país. Ya usted tiene conexiones de fibra óptica, pero eso es muy raro. Hasta ahorita se empieza a dar, pero ya la tecnología ha mejorado en nuestro país, ya se viene dando eso, ¿no?
Y obviamente eso aumenta la capacidad de su conexión de internet. Estamos hablando de 100 megas o más. La mayoría tenemos 20, 30, 50 megas, que es suficiente para ciertas aplicaciones, pero si queremos mejorar nuestro acceso a telecomunicaciones o a internet o cualquier tipo de acceso de programa, entonces necesitamos más velocidad y obviamente eso se va a dar. Ahorita todavía estamos con fibra óptica, nosotros nos está llegando eso, pero se supone que ya hace 30, 40, 30 años nos decían de que aparte de la comunicación en fibra óptica que se empezaba a dar, también, ¿cómo se llama? Que es haz de luz, eso, haz de luz, y nos mencionaban que ya estaba el descubrimiento y que de repente ya iba a partir por partículas, es paquetizar la información enviada en códigos eléctricos, usted los prefería al otro lado, por lo tanto, no eran terminales ópticos lo que deben, sino terminales de partícula de luz, o sea, que debe por medio de un fotón. Obviamente, eso abismalmente iba a incrementar las capacidades de transmisión en los medios, ¿no? Eso significa, ¿cómo se llama? Una increíble capacidad en cómo se llama la tecnología que se va a dar, ¿no? Todavía no tenemos eso, pero es posible que, ¿cómo se llama? Se mejore en cuanto a ese sentido. Bien, la corriente es el cambio de la carga con respecto al tiempo, obviamente en esta sección transversal, y eso es el ampere, que es un amperio, que es un coulomb por segundo. Vamos a utilizar esto, la alterna y la corriente directa. En la realidad, realmente la corriente sufre una fluctuación, perdón, un retraso, también con un consumo de corriente, de tal manera que no es por la resistencia y por el transcurso del tiempo, entonces va sufriendo una amortiguación de la señal. Por eso todas las señales, de alguna manera, necesita levantarse o, ¿cómo se llama? Nosotros ponemos filtros de alguna manera para poder entonces la información cuando ya no, ¿cómo se llama? Ya la señal va disminuyendo, entonces hay un aparato que obviamente levanta la señal para poder seguir enviando. En ese caso, ¿cómo se llama? Se utilizan bancos de capacitores o elementos similares para que la señal mantenga su señal, ¿no? Mantenga su nivel de estación. Bien, tensión y voltaje, obviamente, o diferencia de potencial, es un concepto importante, pero sobre todo ya visto de instalación eléctrica en nuestras casas. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra casa, la conexión está en su mayoría 120 voltios, o sea, significa que la instalación eléctrica ya de manera física tiene que estar en paralelo, porque tenemos 120 voltios en los terminales. Y esos terminales tenemos en un toma de corriente normal en nuestra casa, tenemos un punto, si ven físicamente un toma de corriente, hay un punto que es más grande y hay otro que es más pequeño. El punto más grande es positivo y el otro negativo. O sea, aunque no tiene interés práctico, pero se pone de esa manera porque incluso en la conexión que tienen de la computadora, siempre hay uno más grueso y otro más pequeño. Bien, la tensión o voltaje, eso nos interesa desde ese punto de vista y por lo tanto es importante las conversiones hasta cierto punto que se utilizan. La que utilizamos es más la C para referirse al voltaje, más menos y el voltaje determinado. Y otro de los conceptos importantes, y ese es medular en instalaciones eléctricas, el concepto de potencia. Porque visto el sistema eléctrico, entonces todo lo que está en nuestra casa es un resistor.
O sea que se consume potencia. Todos los aparatos consumen energía o consumen potencia. Por eso se tiene el contador afuera que va contando el elemento resistivo, la potencia consumida o absorbida. Es importante eso, por eso la potencia absorbida por elementos determinadamente el producto de P igual a B por I. De forma análoga se dice que el elemento genera o suministra potencia en menos B por I. Obviamente, a nivel de circuitos eléctricos, de la potencia suministrada en una fuente de corriente o fuente de voltaje va a ser negativa. Pero para fines de las instalaciones eléctricas, toda la potencia va a ser positiva, porque al final de cuentas nosotros tenemos que tener o saber la potencia de cada aparato electrónico que nosotros, de cada aparato que tengamos en nuestra casa, en nuestra oficina o en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesito saber la potencia del router, de la impresora, de la computadora, de los televisores, de la radiograbadora, de las consolas de juego, de la estufa, del calentador de agua, de la secadora de ropa, de la ducha o electroducha, como le quieren llamar. Todas esas potencias yo necesito saber. Por lo tanto, nominalmente, si tenemos que el aparato, por ejemplo, la computadora de 120 voltios, atrás hay una viñeta donde tiene que aparecer o la potencia o la corriente. Obviamente, muchas veces aparecen las tres cosas, pero entonces ahí determinamos por medio de la fórmula B potencia igual a B por I y podemos saber cuál es la potencia que consume la computadora. Obviamente, la computadora tiene un máximo, pero el consumo nominal depende, normalmente puede ser hasta un 60, en el caso de las computadoras, 50 o un 80% máximo, pero exageradamente máximo, del consumo total. ¿De qué depende el consumo total? De los programas que usted tiene activos y la capacidad de procesamiento que usted tenga, ¿no? Pero para poder realmente, cuánto realmente utilizamos de una computadora es posiblemente no más de un 5%. Vaya, para decir el caso, yo tengo abierto páginas de internet, ahorita tengo la presentación, tengo el Zoom, tengo abierto PowerPoint, obviamente, y así, cuántos programas realmente a la vez, entonces la capacidad de procesamiento con eso es relativamente mínima. Tal vez porque tengo el video en el caso de que me meto a internet, al correo o cualquier cosa, entonces aumenta un poquito la capacidad de procesamiento, pero relativamente es mínimo. Bien, en cuanto a potencia, en este caso ponemos 3 amperios por 2 voltios, es 6 watts. Y aquí en ese caso los dos potencias, tanto el voltaje como la corriente negativo, 6 watts. Y en este caso 4 voltios menos 5 amperios. Menos 20 watts, eso significa que es una fuente, por lo tanto suministra 20 watts al sistema. Bien, en cuanto a las fuentes, tenemos estos símbolos que son los que más se utiliza, el A y el C. Las fuentes de tensión independiente, eso hay varios tipos. Obviamente, las fuentes de tensión, los símbolos son este que está a la izquierda, arriba, es mi fuente de voltaje directo. Esto es el símbolo que normalmente utilizamos con la batería. El siguiente símbolo es de una fuente de alta tensión, que obviamente este es de un transformador antes de que nos llegue a nosotros en nuestras casas o el edificio o la oficina, los 240 voltios o 220 voltios para tener un sistema de después bajar a 110 voltios. Y esta es la fuente alterna, que es lo que normalmente nos llega a nosotros. Estos son los distintos símbolos: directo, esto es batería y esto es la corriente alterna. Estas fuentes de corriente que normalmente no nos interesa tanto. Y para niveles, ¿cómo se llama? Didácticos, sí, por la parte de
¿cómo se llama? De la parte de los sistemas eh, generales. Las fuentes de tensión o voltaje, fuentes de corriente, estos fuentes independientes o dependientes, resistores, capacitores e inductores. En circuitos e instalaciones eléctricas casi no vamos a mencionar estos dos, porque, vuelvo a repetir, desde el punto del sistema eléctrico, entre todo lo que está en nuestra casa son resistores. No vamos a entrar a instalaciones en alta potencia porque no cabe aquí. Bien, aquí tengo una potencia. Vamos a hacer este medio ejercicio para determinar eso. Después vamos a pasar lista. Entonces, aquí volvemos a la parte del elemental del circuito, en el caso que la sumatoria de potencia es igual a 0. Multiplicamos la potencia, TP1 sería igual entonces a menos 8 voltios por 7 amperes. Que eso significa que la potencia va a ser 56 watts. Obviamente, eso significa, como es una fuente de corriente, es la fuente, la potencia tiene que ser negativa, pero son de las consideraciones importantes para él. Bien, a otra potencia 2, pues serían 8 voltios. Vamos de izquierda a derecha en el sentido de las manecillas del reloj para ir voltaje. El porcentaje entra en positivo, 8 voltios y 2 amperes. Entonces, eso va a ser igual a 16 watts. Potencia 3, entramos al terminal, entonces son menos 12 voltios, negativo, y la corriente 5 amperes. Esto significa que va a ser a menos 60 watts, por lo tanto es una fuente. No sabe de qué, si es de corriente o de voltaje, pero es una fuente. Potencia 4 va a ser entonces 20 voltios y 8 amperes. En ese caso va a ser a 160 watts positivo. Por lo tanto, es un resistor o un elemento que consume potencia. Y la última, entonces, sería 20 voltios por 0.25 B. En este caso, obviamente sería 20 por 0.25 por menos 12 voltios, por lo tanto es una fuente dependiente y esto me quedaría igual a menos 60 watts. Ahí tendríamos entonces una sumatoria de potencia que sería igual a 56 watts menos, sería más 16 watts menos 60 watts más 160 watts menos 60 watts igual a... Eso obviamente al final me tiene que dar igual a... Pregunta. Bien, aquí el concepto de circuito y redes. Circuito es una malla cerrada, si le podemos decir. La resistencia es un símbolo importante. Entonces aquí tenemos resistencias electrónicas. Estas resistencias más grandes de potencia. Entonces, electrónica, estamos hablando de corrientes abajo de 1 amperio o de 0.5 amperios.
o menos o 0,1 amperio, son corrientes bien pequeñas, y las demás corrientes son grandes. Este es el símbolo, podemos repetir, para cada aparato eléctrico en nuestras casas, nuestras oficinas o en el comercio, lo que sea, cualquier aparato eléctrico es una resistencia. Y la ley de Ohm, B igual a R por I, la potencia, esto es importante, vuelvo a repetir, aquí es medular, entonces nosotros tenemos que saber, y aquí en la información que ustedes tienen que aprender a investigar, a considerar es todas las potencias de todos los aparatos eléctricos en nuestras casas, routers, computadoras, impresoras, eh, proyectores multimedia, refrigeradores, estufas, calentadores, etcétera, etcétera. Todos los aparatos eléctricos tenemos que saber nuestra potencia porque al final nosotros nos entrega la ENET 220 voltios, pero yo no sé cuánto es lo que yo consumo. Por lo tanto, necesito sumar la potencia para sacar la corriente sencillamente despejando de la forma. Potencia igual a V por I y igual a potencia entre el voltaje. Por lo tanto, así diseño el cable que yo necesito en la cometida para poder, como sea, mantener la energía suficiente para que funcionen los aparatos en mi casa. Que esa potencia es importante, vuelvo a repetir, aparte de eso, una de las cosas importantes es saber la potencia del aparato. Yo les voy a dar algunas, pero ustedes tienen que investigar lo demás, sobre todo lo correspondiente a lo que a ustedes corresponde, computadoras, impresoras, routers, etcétera, etcétera. Bien, calibre de alambre, esto depende de dos consideraciones. La resistencia se determina por la resistividad inherente material y la geometría del aparato. De la resistencia es Rho L sobre A. Rho es la resistividad, L es la longitud del cable y A es el área transversal. De eso ya vamos a ver en las tablas esos cálculos determinados. Lo vamos a dejar ahí, vamos a pasar lista y lo demás preguntas. Entonces, obviamente son cosas normales de circuitos eléctricos, eso es lo que estamos mencionando ahí, un repaso de. Bien, en este caso vamos a pasar lista, vamos a hacer, Nelson López. Recuerden, el comunicado de la universidad es importante en la lista por los fines de examen. David Maradiaga. Presente. Manuel Medrano. Luigi Garay. Edgardo Zapata. Presente, ingeniero. Jorge Guerrero. Presente, ingeniero. Luis Cruz. Ariel Aguilar. Presente, ingeniero. Carlos Suazo. Presente. Carlos Matute. Gustavo Gamero. Presente. Jorge Elvir. Presente, ingeniero. Carlos Sosa. Presente. Levi Hernández. Presente, ingeniero, presente. Josué Izaguirre. Presente. Melissa Dávila. Eduardo Salgado. Presente. Mario Villanueva. Presente. Román Cruz. Presente. Carlos Flores. Presente, ingeniero. Lisbeth Erazo.
Lisbeth, Elder Solano, Presente, ingeniero. Norberto Montúfar, Ángel Castillo, Taylin Cárcamo, Presente, ingeniero. Andrea Casco, Presente. Daniel Aguilar, Juan Carlos Funes, Presente, ingeniero. Iker Maradiaga, Presente, ingeniero. Ramón Romero. Presente. ¿Alguien más que no haya mencionado, jóvenes? Amili, ¿Cómo se llama usted? Carlos Matute, ya rato lo mencionaba, pues, Carlos, usted, no me diga, es que el internet no está fallando. porque alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta, si no lo dejamos por ahí. Y nos vemos mañana, yo les aviso si nos asigna aula, ya sea para esta semana, para poder ir a clases a la universidad. Acuérdense, los miércoles solo voy a ir voy a pasar lista, porque esa es la obligación que nos piden, pero esa va a ser como, solo voy a ir haciendo repaso. La mayoría, lo central, lo medular, o voy a hacer problemas de repaso, ya sea de circuito, o otro tipo de problemas. Vamos a entrar en la parte práctica, la parte teórica en instalaciones medular, porque es información. Por ejemplo, es saber cuánto la potencia de una computadora, la potencia de una impresora, qué tipo de cable necesitamos. Esa información que la tenemos que saber, porque obviamente si yo voy a hacer una instalación eléctrica necesito saber el tipo de cable que voy a poner, qué tipo de aparatos, etcétera, etcétera, qué tipo de toma de corriente, qué tipo de ducto voy a poner. Toda esa es información que la tengo que saber, no hay término medio. Pregunta, Juan. Si no, nos Ingeniero, vemos mañana. Dígame. ingeniero, las presentaciones de la basura del campus. Las presentaciones ya están subidas al campus. Lo único que va a estar un poquito con delay, con un retraso, es la sesión del Zoom, que sí la voy a grabar. Terminando la semana voy a subir las sesiones de Zoom. ¿Okay? Las nuevas, porque ya están las del trimestre pasado, para no tener, si alguien ya quiere meterse, lo puede ver ahí. Ok, pregunta. Todo cheque, bueno, jóvenes, pasen buen día, cuídense. Listo, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, ingeniero, igualmente. Bueno, cuídense.